Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al lanzamiento del libro Postureo y Pixeles para develar el presente, narrativas de los parques arqueológicos en la red. Estamos hoy con los autores María Catalina Cruz González y Manuel Salge Ferro. Agradecemos a la librería Lerner por permitirnos estar en este lanzamiento aquí en este espacio tan adecuado para el lanzamiento de este texto. Y, por supuesto, gracias a la Universidad Externado de Colombia, a la Facultad de Comunicación Social Periodismo y Siglo XXI Editores también por invitar al lanzamiento a todas las personas que están presentes y sobre todo a las personas que verán pues, este podcast, video, interacción en redes sobre este conversatorio. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá y bueno, vamos a presentar este libro. Yo estoy Eduardo Goyeneche, estoy muy contento de estar presentando un libro tan interesante para los estudios de comunicación en Colombia y vamos a tratar de conversar de una manera tranquila y fluida. Yo no soy tan tranquilo y fluido, yo soy más bien estructurado y serio, pero voy a tratar de ser fresco según la recomendación editorial. El libro Postureo y Pixeles para develar el presente es un libro que, en mi opinión, intenta empezar a presentar problemas sobre cómo la transformación de la era digital, la llegada de un nuevo ecosistema de medios, empieza a interferir en la manera como los sujetos, las subjetividades de las personas interactúan con el mundo real bajo unos nuevos códigos, formas, representaciones. Y en este caso, Manuel y Catalina pues, han logrado un estudio muy interesante sobre el caso de las narrativas de los parques arqueológicos, a propósito del mes del patrimonio que también se está celebrando por estos días. Manuel es experto en los temas de patrimonio y han planteado, digamos, cómo la disrupción digital empieza a reconfigurar, a replantear, a generar nuevos modos de narración, de interacción de las personas con los parques arqueológicos y con el patrimonio mismo, generando, digamos, interferencias, relaciones, intercambios con narrativas viejas y tradicionales, con formas institucionales que están permanentemente en discusión y en crisis respecto al patrimonio. Y cambian también, o muestran cómo cambia también esa manera de la gente de relacionarse con estos lugares, con estos espacios en una dinámica offline, online, digamos que es tan interesante. Entonces vamos a conversar sobre esto, vamos a arrancar primero hablando un poquito de el tema del patrimonio y el parque arqueológico como algo, como un dispositivo, como un lugar que empieza a configurar una memoria nacional, una memoria histórica del país, pero que a raíz de la llegada de los medios digitales y a raíz del desarrollo de Internet, pues la gente se empieza a relacionar con esto de una manera distinta, empieza a narrarlo de otra manera, empieza a conectar de otra manera y el libro trata sobre eso. ¿De dónde surge este libro y por qué esa preocupación, Manuel, por este tema? Bueno, pues buenas tardes para todos, qué maravilla que estén acá. Agradecer a ti, querido Edward, por acompañarnos hoy en esta conversación, a Cata, a sus padres, a Penélope, a la decana, a Moni, a Anita, a todos los que están acá, muchas gracias. De verdad es importante que estén con nosotros y acompañarnos pues esta tarde. Bueno, pues este es un libro que nos pone muy contentos. Este libro es el resultado de una investigación que, digamos, que se consolida en esas páginas. Y esas investigaciones, digamos, en general, siempre son unos procesos arduos, llenos como de sorpresas, de calamidades, de misterios, de cambios, de giros. Y este los consigna muy bien. De hecho, y para contarte como la biografía de ese objeto que tenemos hoy al frente, se arranca como la última de 3 publicaciones o de 3 componentes que giran en torno a cómo podemos entender esas redes digitales relacionadas con el tema del patrimonio. Este esperaba ser el último de esos y este tuvo además como la suerte de estar bendecido por pues por una
convocatoria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que contribuyó a su realización. Este libro lo que hace es hacer un seguimiento estrecho, hacerle una pesquisa, hacerle una búsqueda a un numeral. Así empieza esa idea, como un numeral, ¿qué puede haber detrás de él? ¿Qué puede haber detrás de ese hashtag? Y en este caso en particular, el que exploramos con juicio es el de parques arqueológicos. El libro tuvo una suerte increíble, que fue contar con la mirada fresca que le dio Catalina, la reflexión desde la comunicación que ella aporta, desde las teorías de la comunicación, y poner en perspectiva un ejercicio que ya se había replicado metodológicamente en otros espacios, lo pusimos dentro de la esfera de la comunicación y eso enriquece ese documento que tenemos hoy enfrente de nosotros. Y esta idea, Cata, de empezar a pensar los problemas de la disrupción digital o cómo, de alguna manera, la llegada de Internet empieza a cambiar nuestra relación con los lugares, nuestra relación con los espacios, nuestra relación con las representaciones. ¿Cómo has entrado, digamos, porque tú ya empiezas a ser una investigadora que empieza a tener experiencia en estudiar los objetos digitales, las interacciones digitales, y ese es el aporte también tuyo, digamos, a este libro? ¿Cómo empezaste a pensar esta relación con el patrimonio desde lo digital? Bueno, buenas tardes a todos, igual como Manu lo dijo, agradecida porque estén aquí. Creo que se lo dije a Manu cuando me invitó a ser parte del libro, que es como pues un primer gran logro para mí, porque en mi caso es mi primer libro, entonces digamos que esto es como algo muy importante. Por supuesto. Y también, bueno, digamos que hablando con Manu y esa mirada, digamos, como nueva que él menciona, pues tiene que ver también cómo hay una mirada transversal también desde lo académico bajo estos parques arqueológicos y bajo estas nociones. Entonces, digamos que entender un ecosistema digital como lo entendemos hoy en día, creo que cada vez es más necesario entablar este tipo de conversaciones e investigaciones en esos mundos virtuales, que digamos que también es una apuesta, digamos, desde el libro, que es que muchas veces, digamos que esos ecosistemas virtuales o mundos virtuales los vemos como muy rápidos o también como a veces en esa ajetreo, digamos, del mundo virtual, no le damos espacio a las narrativas y a las conversaciones que también debemos dar, en este caso, pues a través del patrimonio y de los parques arqueológicos. Entonces, digamos que también toda esa noción teórica surge de unir todas estas ideas para darle sentido a estos parques arqueológicos a través de las narrativas que están publicando los prosumidores. Entonces, parte esta nueva noción de entender la representación de forma digital. Digamos que también en el libro ustedes van a encontrar mucho esto de ver el pasado a través del presente, y creo que eso es algo muy bonito porque también digamos que cuando nosotros visitamos los parques arqueológicos, que son lugares de memoria, lugares donde hay muchos actores involucrados, lugares del pasado, incluso ancestrales, pues cómo se ve a través del lente digital, ¿no? Y cómo construyen nuevas narrativas que nos permite ver otras nociones de los parques arqueológicos que no necesariamente son tradicionales o impuestas en narraciones oficiales o institucionales. Y creo que también esa es una apuesta del libro, de darle oportunidad a los prosumidores, pues que todos nosotros somos prosumidores en muchos aspectos, y que también sus narrativas son valiosas para la construcción del patrimonio y para la construcción de los parques arqueológicos. Entonces, teóricamente, digamos que hay un montón de uniones desde el ecosistema virtual, desde lo prosumidor, desde la cultura convergente, porque también convergen muchas formas análogas y digitales en los espacios, digamos, que analizamos en el libro, así como también esa noción de narrativa y cómo creamos narrativas también en la era digital, ¿no? Porque digamos que en la era digital también está este afán de que todo es muy rápido, muy vertiginoso, y que digamos hace parte también de la noción tradicional de lo que es la información, claro, ¿no? En cambio la narrativa pues requiere también de muchos más involucramientos de personas y las formas en que cada uno de nosotros cuenta el espacio que habita. Y creo que ahí es donde también hay un aporte muy interesante desde el libro.
Posiblemente muchos de nosotros hemos ido a alguno de los parques que están analizados en los casos que presenta el libro. Bueno, el Parque Arqueológico de San Agustín o Tierra Adentro o cualquiera de Yuna, cualquiera de estos parques. Eh, y claro, lo interesante, digamos, del libro también es que justamente es un libro sobre esa temporalidad, digámoslo así. Es decir, un lugar que preexistía a la llegada de Internet, que preexistía, digamos, que incluso tiene mucho tiempo en el pasado, digamos, para una estatua de tierra adentro, bueno, el objeto, digamos, como se nombre, en el parque arqueológico, y que de repente tiene que insertarse en el mundo digital, ¿no? Tiene que insertarse en un espacio-tiempo nuevo, en un espacio narrativo nuevo, y entra al mundo de lo visible digital, entra al mundo de lo visible narrado digitalmente. Por eso el libro se llama Postureo y Pixeles, digámoslo así. Tiene que entrar, digamos, al universo de los píxeles, tiene que entrar al mundo de los píxeles. Entonces, esa entrada, digamos, ¿cómo la empezaron a leer ustedes, tanto desde su propia experiencia como desde la experiencia de lo que encontraron? El libro, bueno, este libro está organizado, digamos, desde varias perspectivas, pero una de ellas es justamente que primero se analiza la manera como en la prensa, de alguna manera, se ha contado la presencia, la información sobre los parques arqueológicos, ¿sí? Y posteriormente cómo hay un paso, bueno, a las narraciones y a los productos digitales y al hashtag digital y a la foto en Instagram, etcétera, de parte de la gente, ¿no? Entonces, esa transformación, ese paso temporal, nos habla también de nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes de nosotros hemos ido a un parque y nos hemos tomado un parque arqueológico a San Agustín y hemos tomado una foto allá hace 30 años, quizás los que somos más viejos, ¿no? Y quienes de pronto, y en ese momento uno ni siquiera guardaba la foto, o en ese momento se tomaba la foto y la foto ya se perdió, por ahí está algún recuerdo, ¿verdad? Ni siquiera uno se acuerda mucho, ¿sí? Y de repente eso pasa ahora a una era donde la gente va, se toma la foto, interactúa con su familia, le pone el hashtag, y ahí aparentemente también un nuevo estatus de esas imágenes, de esas representaciones. ¿Cómo ven ustedes la propia noción de postureo? ¿Qué es postureo? Porque también el postureo a veces tiene una visión negativa, como de que estuviéramos en un mundo más superficial, supuestamente, porque la gente se toma fotos frente a la Torre Eiffel o se toma fotos con la estatua de San Agustín. Y de pronto quizás es al revés. De pronto ahora nos narramos más, no sé, nos contamos mejor, intercambiamos más cosas que antes quizás de pronto no tanto, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que para empezar a organizar lo que nos propones, yo creo que vale la pena pensar un poquito bueno, en la cotidianidad, ¿no? Y en el presente. Y pensarlo, pues yo lo veo reflejado en mis estudiantes. Entonces, una pregunta que es acuciante siempre, o que siempre está ahí latente, es por el amor, ¿no? Uno siempre tiene que hablar del amor y la muerte, son los dos únicos temas válidos en el mundo, entonces pues hablamos del más lindo de esos, que es el amor, que es el que nos salva de la otra. Pero entonces yo creo que ahí hay algo que es muy interesante. Viendo a los estudiantes, las relaciones se vuelven reales cuando quedan publicadas en una red. Cuando ellos se toman una foto con su amor y se taguean ahí se vuelve oficial. Ellos los pueden ver caminando en los corredores, va a ser pues, cogiéndose de la mano, parpadeándose mutuamente, todos los gestos del amor, pero solamente se vuelve concreto, y eso es una locura, a través de las redes, cuando eso se materializa en la fotografía. Eso nos hace pensar en muchas cosas, sobre todo en que el mundo en el que vivimos es un mundo expandido, el mundo análogo, el mundo físico. Este encuentro en el que estamos acá, claro, es una realidad en la que estamos, pero paralelamente la realidad está sucediendo en muchos otros lugares. Y esos otros lugares donde sucede, pues por ejemplo, son las redes. Claro, uno tiende a pensar que existe un segundo o un tercer piso digital y entonces que cada cosa de este mundo material tiene una copiecita digital. Y lo que hacemos acá, ir al banco, pues lo podemos hacer en el banco digital, ¿cierto? Sin embargo, creo que las relaciones son más complejas. Esos pisos que están uno encima del otro, de lo análogo, los digitales que están ahí encima, creo que
claro, existen simultáneamente, pero las fronteras entre cada uno de esos cada vez son más porosas. Esas fronteras están rotas. Son unas fronteras donde lo digital se cuela rápidamente en la vida real e incluso están mediadas por la fantasía, por la ciencia ficción. Es decir, vivimos en un gran crossover entre las cosas y eso es muy interesante. Entonces, bueno, el amor es un punto para verlo. Lastimosamente no podíamos hacer un libro sobre el amor, tocaba hacerlo sobre, bueno, unas cosas más científicas, así como... Entonces, en los parques pasa exactamente lo mismo. Yo creo que los parques, claro, nos anteceden cronológicamente, eh, pero la experiencia de los parques siempre ha estado allí. Lo que pasa es que ahora esa experiencia está mediada o está sucediendo en otros planos. El gran problema de eso es que nosotros hemos refinado nuestras técnicas para analizar este mundo. Nosotros sabemos muy bien cómo acercarnos al mundo y estudiarlo. Hacemos, yo qué sé, etnografías, codificamos datos, lo vemos a través de libros. Eso está fácil, eso lo podemos hacer. Pero ¿cómo estudiamos esos segundos y terceros y cuartos pisos que están todos entrecruzados? Entonces, el esfuerzo del libro era precisamente pensar unas epistemologías, unas formas de pensar esos otros pisos. Y entonces, pues, hay un reto paralelo, y es meternos en esos otros pisos, pero son otros pisos que además están existiendo no solamente en otras dimensiones, digamos, de simultaneidad, sino en el tiempo, cómo las interpretamos y cómo las estamos sintiendo por ahí. Claro. Y eso nos lleva al problema de la memoria, ¿no, Cata? Entonces, también digamos que el parte de la reflexión teórica, el libro tiene un aparato teórico muy sólido que viene o que va de la comunicación a los estudios sobre lo digital, los estudios sobre representaciones e imágenes, los estudios sobre patrimonio. Digamos que todo el marco teórico es un marco que cruza todo ese universo, digamos, conceptual, pues variado que viene de las ciencias sociales y las ciencias humanas, pero que se expande hacia la antropología, hacia la sociología y hacia la comunicación misma. Y en ese marco, digamos, teórico, también hay un punto central que nos empieza a disparar y es el marco que tiene que ver con la memoria, un poco relacionado con el problema de bueno, la construcción, por una parte, de unos relatos, digamos, que son oficiales, institucionales, incluso físicos, desde la idea de que allá está el parque y yo voy a visitar el parque, y el parque lo administra un Estado, lo administra quizás un gobierno de turno que está administrando ese Estado, ¿sí? Pero ese parque al mismo tiempo es un lugar que empieza a ser experimentado, ¿sí? Que empieza a ser experimentado en términos incluso pues, de relato, a veces más nacional, a veces más de identificación de Colombia, de indígenas del pasado, de ancestros, etc. Pero al mismo tiempo de subjetividades y narraciones personales, ¿no? Fui allá y conté cómo me fue, y qué hice, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar la memoria, Cata, en esos términos? Es decir, ya no se trata de una memoria, de esas memorias de los años 80 y 90, bueno, y quizás para atrás, con bueno, los artefactos de la memoria, los lugares de la memoria, los objetos de la memoria, que era tan fácil decir, aquí está Colombia, aquí está esto, ¿sí? Y bueno, de pronto un joven va y no importa tanto si es Colombia, importa más es la foto y quién me da like y que hice tal carita y qué tal. Pero igual ahí está Colombia. Entonces es un relato como mezclado entre lo institucional, lo nacional, que fluctúa en ese relato, versus los relatos subjetivos y las narraciones que se van modificando, ¿no? ¿Cómo es ese tema ahí? Hay algo muy interesante, creo, en el libro, y es cuando nos cuestionamos esta palabra de memoria y cómo construimos una memoria colectiva, una memoria individual, pero esa memoria también cómo termina desarrollando unas identidades propias, unas identidades nacionales. Y hay algo muy interesante que tú mencionabas ahorita también con el tema del postureo, que digamos tiene como una connotación, ese postureo ya tiene como una connotación medio como negativa de entrada, medio negativa, así como no tan, como más superficial en ese sentido. Pero creo que también el postureo nos ha enseñado cosas nuevas que antes no veíamos, ¿sí? Digamos que esta noción también de cómo nos tomamos la selfie y posteamos esa selfie, en el caso de los parques arqueológicos, cómo vamos a estos espacios, intervenimos en esos espacios, conocemos esos espacios, pero como dice, bueno, luego lo que importa es la foto en Instagram, Twitter, bajo una noción de que la gente sepa que estuve ahí primero,
pero luego también cómo ese parque intervino en mi identidad personal, ¿no? Y creo que en esos términos, creo que hay que pensar la memoria desde otras perspectivas. Creo que la memoria se ha pensado desde una perspectiva institucional, como tú lo mencionabas, ¿no? Como la memoria desde los 80, 70. Pero entonces, ¿dónde está la memoria? En el ecosistema virtual, ¿no? Y aquí parte también esta noción de cuando yo voy al parque y quiero construir esta memoria, también cómo construyo la memoria entonces nacional, ¿no? Que es como esa noción de identidad nacional, identidad personal. Y hay algo muy bonito cuando nosotros ya metodológicamente hacemos el conteo y comenzamos a descifrar como esas palabras que utilizan. Y efectivamente, digamos, una de las palabras que más sobresale es obviamente Colombia. Sí. Y creo que eso es algo muy, muy interesante porque a pesar de que nos estamos construyendo y digamos que digitalmente todos nosotros construimos una identidad. Y por eso digamos que una de las cosas más interesantes que tenemos en el ecosistema digital es qué tantas identidades estamos construyendo constantemente, porque lo que tú dices, análogamente aquí cada uno tiene una identidad, nos conocemos, nos vemos, sabemos cómo actuamos, pero estoy seguro que todos en su Instagram tienen una identidad pulidita, súper pensada, o pensamos, digamos, en eso, uno sí lo ve en los estudiantes, eso, el caption tiene que ser el caption que me permite como generar reflexiones en el otro o diálogos con los otros, y creo que ahí también está entonces qué tipo de memoria construimos y cómo también hacemos a partir de nuestras publicaciones o de lo que posteamos, esa construcción de memoria e identidad. Y digamos que ahí comienzan a converger diferentes relatos, ¿no? Porque también está esta noción de, entonces, ¿quién conoce el Parque Arqueológico de San Agustín? ¿No? Entonces, uno dice, claro, y aquí esta noción que mencionaban, solamente se consolida cuando lo posteo o cuando lo hago concreto en una publicación. Y seguramente muchos de los que están aquí pudieron haber ido a los parques arqueológicos y puede que ni siquiera tengan foto. Total. Y han construido parte de su identidad bajo esa visita. En el ecosistema digital, lo que hacemos es, claro, lo posteamos, pero eso no le quita valor a la narrativa que también estamos construyendo, que creo que eso es también un aporte interesante, y es, existen las narraciones oficiales, pero ¿qué pasa cuando nosotros también queremos construir nuevas narraciones, queremos construir nuevos relatos? Entonces es cómo yo habito el espacio, si lo habito, que puede ser esta noción de tener la foto con la familia, que de pronto también en años pasados en el álbum, alguien tiene la foto con la familia en San Agustín, Tierra Adentro, Teyuna, y también luego como qué cuento sobre esa experiencia que yo tuve, ¿no? Digamos que cuáles son las palabras que yo utilizo en ese caption o en ese copy para hablar sobre ese parque arqueológico, ¿no? Entonces creo que ahí también hay otra forma de cómo estamos ahorita también construyendo memoria digital, que también es importante, ¿no? Porque creo que muchas veces creemos que la memoria solamente tiene que ser una memoria de archivo u oficial o institucional, y porque no pensamos en una memoria digital, ¿no? Y creo que eso es importante porque también, claro, en nuestro presente también podemos ir construyendo memoria, ¿no? No es algo que tenga que ser netamente del pasado. Y creo que ahí hay un valor muy, muy, muy importante y muy enriquecedor en las redes que analizamos. Súper. Una de las cosas interesantes del libro es que el libro recoge la visión, pues, un poquito, yo diría, clásica, semiótica de Clifford Geertz y otros autores que hablan sobre cómo la cultura, pues, ese tejido de sentido, ese tejido de significaciones que se va expandiendo, digamos, en la realidad a partir de relaciones, intercambios, construcciones, ¿no? Representaciones, por supuesto. Y esta visión, digamos que de Geertz y otros semióticos, de Stuart Hall, etc., lo que nos plantea al mismo tiempo es el debate de esa idea de que la representación está centrada y aunada o vinculada a prácticas y también a instituciones y también a discursos oficiales, y esa red compleja que de alguna manera no se simplifica solo en una sola cosa, sino que tiene, digamos, una complejidad mayor. Yo creo que uno de los hallazgos más interesantes del libro es que justamente sintetiza varios de esos
digámoslo así, caminos por donde uno meterse en esa cadena que va de lo institucional a lo discursivo, a lo subjetivo de la gente, al relato concreto de la persona que pone una palabra, porque pone un hashtag, etc. Y eso nos lleva a pensar, y me lleva a pensar concretamente en la idea de, esto al mismo tiempo nos refiere a un problema de tensiones sobre el patrimonio, ¿sí? Manuel, que ha trabajado, digamos que muchísimo en los temas de patrimonio, de pronto puede contarnos un poco más sobre, a partir de este estudio, qué tensiones percibiste justamente entre eso que llamamos el discurso oficial, el discurso institucional, versus nuevas narrativas que quizás los propios parques y el propio Estado y el propio ministerio, los propios ministerios, digamos, que manejan los parques, tendrían que pensarse a sí mismos y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a conectar con estas personas, con los nuevos jóvenes, con la gente que está metida en Instagram todo el día, etcétera? ¿Cómo ves esas tensiones? Que yo creo que en el libro están marcadas, pero están, digamos que en varios niveles, ¿no? Claro. Muchas gracias por la pregunta. Esta era la que estaba esperando. No, mentira. Así, no preparé. No, a ver, el concepto de patrimonio es un concepto muy interesante, pero muy extraño. Es muy interesante porque es decir, engloba el término, reúne, aúna objetos, lugares y prácticas a los que les otorgamos un valor excepcional. Cosas que están conectadas con nuestras emociones, con nuestros cariños, con las cosas que nos hacen ser lo que somos en teoría. Entonces el patrimonio es lo que consideramos valioso, está cargado de cosas. Pero se vuelve raro, es cuando esas cosas que quedan nominadas como patrimonio no las estamos estableciendo nosotros, sino que las establece otro. Las establece un gran juez que dice, pero de todas las cosas del mundo, vamos a escoger que la mitad de acá sean las valiosas y la mitad de acá, pues son las normales, las prosaicas, las del mundo normal, pero estas son muy lindas y estas las vamos a cuidar. Ustedes, todos los demás, entiendan que esas son las importantes. Entonces, eso abre una tensión que es gigantesca y es, en teoría, hay unas cosas que tienen un valor excepcional, pero yo no se lo puedo dar, se lo da una institución, o peor aún, un gobierno, o peor aún, bueno. Entonces, lo que es interesante es ver cómo las personas toman ese concepto de valor y los subvierten en ese orden. Porque entonces el concepto está, pero la idea es cómo las personas pueden cargarlo de significado. Claro. Cómo lo pueden usar estratégicamente para conseguir otras cosas. Porque es un concepto muy rico, muy cargado, muy importante. Entonces, lo que nos permite el libro, o al ver, digamos, como las publicaciones que analizamos y los textos allí, eran últimas cómo la gente estaba cargando de valor cosas del mundo. Bueno, y nos encontramos con cosas muy interesantes, como por ejemplo, la noción misma de patrimonio, pues claramente no está, pero sí está como por ejemplo, cosas como que hay un vínculo relacional entre los afectos que salen ahí. Claro. Otras formas de demostrar eso significativo que queda ahí presente. Entonces yo creo que esa es una lección muy grande, no solamente pues para la gente, no, la gente sabe lo que quiere y lo que le gusta y de lo que se enamora y de las cosas con las que se relaciona, pero sí para el Estado, porque el Estado usa esa noción como muy grandota de escoger qué cosas y qué no. Y ahí entra la tensión de la que Cata hablaba ahora, de las memorias. Hay unas memorias oficiales que nos dan un deber ser sobre las cosas, ¿no? Y esas están vinculadas a todo el Estado nacional, con sus celebraciones, etcétera, etcétera, toda su pompa, toda su parafernalia, que la legitima, es decir, es lo que hay. Pero al mismo tiempo están pasando un montón de memorias más chiquitas, más pequeñas, que van, digamos, como cargando de sentido de otras formas las cosas. Claro. Entonces, pues es muy interesante ver que ese parque, pues no solamente es valioso por la relación que podemos tener con el pasado, con los grupos, digamos, como que nos precedieron en este mismo espacio, sino que es valioso es porque
construyen historias y ahí se conecta con las narrativas, narran historias de las personas que están poniendo en otros niveles que lo vuelven más rico. Entonces ese parque nos permite preguntarnos, pero lo valioso es que hay ahí unas estatuas de hace mucho tiempo, o lo valioso es que la gente se encuentra ahí en familia para tomarse una foto y subirla ahí y existir como familia y contarle al mundo, mire, estamos juntos y estamos en un sitio que parece muy importante. Claro. Y ahí es donde entra también, y lo conecto con la idea del postureo. Postureo no necesariamente tiene una connotación pues negativa, sino que simplemente es una puesta en escena que nos está contando algo de la propia vivencia de la gente que está puesta ahí. Entonces, el libro es lindo porque conecta esa idea del patrimonio desde abajo, rompe los modelos de las memorias oficiales y esas cosas, y lo conecta con las personas. Entonces, en últimas, es un artefacto subversivo para decir que cada uno pues, puede querer como quiere querer. Y que se vale pelearle al Estado de alguna forma. Bueno. Le voy a poner Pensando en esas, a propósito del tema de las quizás de las tensiones y las resistencias, una de las dificultades que tienen los temas de patrimonio está relacionado justamente con que las propias comunidades que quizás tienen una conexión más fuerte con ese patrimonio, en el caso de los parques arqueológicos es absolutamente evidente, en muchos casos son las comunidades que más, por un lado, están separadas, digamos, del propio uso patrimonial, pero quizás también están lejos en el imaginario de las personas que producen y consumen imágenes en redes sociales respecto a sus visitas y a sus experiencias, como ustedes lo han llamado, patrimoniales, digámoslo así, vamos a darle un sentido al asunto. En el estudio algunas cosas se empiezan a plantear sobre eso también en términos de lo regional, ¿no? Es decir, si yo tengo unas comunidades indígenas que de pronto no se relacionan ni siquiera con esos lugares patrimoniales, no aparecen en los hashtags o la gente las tiene totalmente, digamos, marginadas incluso del relato, pues esto genera una tensión también simbólica extraña, ¿no? Que quizás es uno de los temas también que dejan allí ustedes en punta, como que uno se queda pensando, bueno, y el tema del patrimonio también es un tema de disputa de una sociedad que somos una nación mestiza, supuestamente, que empieza, digamos, o ha dejado al margen, digamos, a comunidades específicas que quizás tienen un valor, pues, y deberían tener mucha más importancia en la sociedad de lo que se le ha dado en el relato de nación mestiza y de comunidad imaginada súper unidita que somos los colombianos, ¿no? Y ahí, ¿cómo se vio esa tensión en el libro? Porque me imagino que encontraban cositas en las palabras, en la región, porque aparecía la palabra indígena. Claro, pero, bueno, ¿cómo se ve esa tensión? Yo creo que con Manu hacemos una reflexión que queda consignada en el libro, y es que, claro, estos parques arqueológicos están llenos de muchos actores, ¿no? Uno de ellos son las personas que deciden ir al parque y tomarse sus fotos y contar estas narrativas, pero también hay otros actores que están en esos parques arqueológicos, como comunidades indígenas, como los guías turísticos, los guías que viven ahí, la gente que ha construido también ha hecho parte de ese parque arqueológico. Y claro, aquí también entramos como en ese ámbito de cuestionarnos qué narraciones igual seguimos haciendo, ¿no? Y creo que está hecho que igual se ha impuesto siempre una narración dominante sobre estas comunidades, sobre estos espacios, que igual creo que se siguen viendo a pesar de todo en las propias narraciones que nosotros hacemos, sí, se reproduce en la red, pero creo que ahí también cuando uno lee el libro, creo que esto yo lo digo siempre en clase, y es que todo aquello que nosotros generemos debería generar es más preguntas que respuestas, y creo que una de las preguntas que hace el libro es ¿qué vamos a hacer también para darle voz a los que ahorita no le estamos dando voz? Y que de pronto hace mucho o nunca se le ha dado voz a, por ejemplo, las comunidades indígenas, ¿sí? Y creo que ahí hay un valor muy interesante que siempre debemos rescatar, y es
esos diversos actores también deberían hacer parte de las narraciones que nosotros hacemos y que no deberíamos, como la clase dominante, seguir como escondiendo, incluso no hacerlo parte de nuestras narraciones. Entonces creo que ahí sí hay una tensión, que es que muchas veces no pensamos en todos los actores que están en estos parques arqueológicos, cuando es necesario pensar en todos los actores, porque incluso cuando uno va, pues está habitando también el lugar de otro, Exacto. ¿no? Entonces creo que ahí también hay una noción de cómo habito ese lugar del otro, ¿sí? Y creo que esto, así como hay esa tensión y cuestionamos el Estado o el gobierno que nos da esas visiones desde arriba, también está esta pregunta desde la pedagogía, desde la gestión de los parques arqueológicos, desde la forma en cómo narramos, y es qué vamos a hacer para involucrar también a los demás actores. ¿Estamos escuchando a los otros actores o los estamos silenciando, como durante mucho tiempo también los hemos silenciado? Entonces creo que o invisibilizamos también a esos actores, y creo que ahí también hay una apuesta chévere, que es, bueno, muy lindo el artefacto subversivo, como lo llama Manuel, pero esto qué va a generar también en los otros, ¿no? Y es cómo vamos a empezar a ver la gestión de los parques arqueológicos. Esa gestión va a empezar a involucrar a los demás actores, o por lo menos escucharlos. Yo creo que una de las preguntas que yo misma me hago como autora después de haber escrito el libro es, ¿nos acercamos a esas comunidades y los escuchamos? O sea, antes de involucrarlos, creo que es un primer paso de ir a la comunidad y escuchar y ver también cuál es la narrativa de ellos sobre el parque arqueológico. Claro, porque creo que esas narrativas también hay que contarlas, creo que esas narrativas también hay que hacerlas parte de nuestro postureo, y qué chévere sería poder dialogar y, por ejemplo, construir esas narrativas y empezar a construir historias desde otros actores, claro, e involucrarlos también en este ecosistema virtual que creo que es necesario para dejar de invisibilizarlos y dejarlos a un lado. Bien. Digamos que si pensamos un poco más ya en el libro desde el punto de vista del libro académico también un poco, pues el libro ha entrado a un campo, digamos, que es el de la relación de las ciencias humanas con lo que llamamos los estudios sobre la era digital, sobre los estudios sobre Internet, básicamente, que vienen también a implicar una serie de nuevas reflexiones epistemológicas, como tú dijiste. Y yo creo que Catalina y Manuel aquí hacen un ejercicio muy interesante, y es justamente empezar a trazar tanto métodos como técnicas, como ciertas reflexiones epistémicas sobre cómo, pues, estudiar lo digital. Llevamos ya 15 años o 20 tal vez de lo que llamamos los estudios de los nuevos medios, y aparentemente hay mucho, y aparentemente cada vez hay más estudios en diversos lugares del mundo sobre lo digital, pero todavía no sabemos tanto. Digamos que esa es una de las cosas que empieza a aparecer, y cada vez salen cosas más rápido, ¿no? La pandemia, había un libro sobre la pandemia a los 6 días de la pandemia. Cada vez sale primero el libro que la pandemia, digamos. Entonces, pues claro, también vamos a una velocidad de los supuestos estudios digitales que nos dice, no, pero bueno, ¿qué sabemos realmente del mundo digital y cómo opera el mundo digital? Yo creo que hay una cosa que es muy chévere que está pasando en el libro, y me gustaría que ustedes hablaran de un poco los hallazgos desde este sentido de lo digital, ¿no? ¿Qué encontraron en esos procesos de digitalización del patrimonio, de narración, digamos, desde lo digital? Para darles un contexto, recuerden que, bueno, la famosa expresión de apocalípticos e integrados que se citó para los estudios de comunicación de masas por allá en los años, que será 70 del siglo XX, pues se está repitiendo. Es decir, tenemos mucha gente que es súper apocalíptica respecto a la llegada de Internet y todos los impactos de la era digital, y tenemos mucha gente que es súper integrada y que dice que esto es bueno y que esto funciona y que esto lo podemos acomodar y ajustar y que le vamos a sacar mucho provecho. De hecho, pues dependiendo el campo de estudio o el campo práctico en donde se ejecute, pues para mucha gente Internet cambió el mundo y es una maravilla, y para otra gente, cuidado, ¿no? Esto es peligroso, ¿no? Cuidado con los niños en Internet, ¿no? Cuidado con tal cosa, cuidado con tal otra, ¿no? Y entonces
en ese apocalípticos e integrados, ¿cómo ustedes percibieron un poco lo digital, digamos? ¿Qué reflexiones les sacó esto? Digo que es una pregunta un poco grande, pero pues... Sí, pues déjame hacerle como un preludio a lo que nos vaya a contar Cata de esa respuesta. Y ese preludio puede ser con que, pues, contarles una infidencia. En la vida real yo nunca me imaginé estar escribiendo un libro que reflexionara acerca del contexto digital. Pues es decir, en la vida real manejo Excel de una forma muy mediocre. Y de ahí para adelante, pues se podrán imaginar, pues está ahí. Sin embargo, el libro tiene algo que yo creo que es bonito. Y es que, claro, estamos hablando de esas representaciones que suceden en los otros pisos digitales, en las redes sociales. Cogemos Twitter, X, Instagram, las fotos de Google. Bueno, eso es en una parte del libro. Sin embargo, y esto creo que es importante destacarlo, ahí detrás hay un trabajo que es casi que artesanal. Y ese es un trabajo que sucede en el mundo real, en el mundo análogo, que fue ver una a una las publicaciones que se hicieron y a partir de esa publicación ubicarla en diferentes categorías de análisis. Es decir, ahí hay una labor, insisto, artesanal del compendio de esto y que fue apoyado también por los estudiantes de la universidad de una forma brillante, gracias a los espacios que tenemos como de práctica investigativa, que son fabulosos. Ahora, entonces, es muy interesante porque, claro, es una mirada a eso digital, pero es una mirada que se construye desde lo análogo, desde el mirarlo en ese contexto. Y eso es bonito, porque entonces eso lo que quiere decir es que a veces pensamos que eso es distante, que toca saber del código, que hay una cosa rara como que es el algoritmo. Bueno, pues esto se hizo mirándolo uno a uno, ¿no? Entonces creo que eso es importante como para ponerlo como en cuestión. Y otra cosa que le comentaba a Eduard al principio cuando nos encontramos, es que me llamó la atención algo, ¿no? Y es que, bueno, antes estas publicaciones quedaban en el repositorio institucional y en ese repositorio te daba datos de cosas. Entonces te decían, bueno, mira, es que esto lo han descargado 50 veces. Ok. Y esto lo han descargado 50 veces en estos sitios. Muy bien. Los otros dos textos, digamos, que anteceden a este, pues claro, no quería ver, pues en ese ejercicio narciso de, me han bajado 5 personas, bueno, yo he sido 4, pero alguien por ahí lo hizo, qué emoción. Pues claro, yo consultaba casi que, no mentiras, no a diario, pero sí miraba lo que había ahí y de pronto encuentro que este libro fue, esos textos anteriores muy famosos en los Estados Unidos y yo, Santa Bárbara bendita, bueno, me leen allá o cuando esté escrito en español, pero ¿por qué será? Y buscaba como el sitio y claro, es un sitio en California, bueno, qué sofisticado. Y pues realmente, claro, era en un pueblito y ese pueblito es donde tiene las oficinas Meta o Facebook. Entonces uno dice como, increíble, es decir, este libro publicado acá tiene, no sé, pero un pico de visitas infinito en ese lugar. Es decir, esos personajes que están diseñando el mundo de lo digital están tomando este tipo de cosas para enseñar a sus máquinas, ¿no? Entonces ahí, claro, uno le entra como una cosa de doble sentido. Pues qué chévere hacerlo artesanalmente y mirando uno a uno, pero pues ellos están tomando esos datos que están acá y están enseñándole a sus algoritmos a funcionar de forma automática. Entonces, en últimas, pues... ¿Te dio miedo? Sí, yo creo que es decir, cuando Sarah Connor aparezca, entonces bueno, va por ahí, ese preludio apocalíptico integrado. Entonces, en esa medida yo creo que hay dos cosas. Por un lado está como lo bonito, digamos, como el lado positivo de, bueno, esto se puede hacer manualmente, no está tan lejos de lo que todos hacemos. Pero es apocalíptico cuando, claro, esto está siendo usado por esas empresas gigantescas para botarnos como la fotografía de una noche especial entre dos, de los álbumes que quedan ahí, bueno, de todas esas cosas. Entonces, ahorita que mencionabas, Manuel, los algoritmos, y esto me hicieron acordar de la famosa palabra que utilizaba Sergio Roncayo, que era el robotcito, pasarlo por el robotcito. Y creo que, claro, muchas veces creo que tenemos miedo, digamos, como a lo digital en esos términos.
Pero creo que también en esa apuesta metodológica que hacemos con Manuel y lo que él dice como de hacerlo análogamente, es otra forma de entender el mundo digital, ¿no? Creemos que a veces, muchas veces hacer la investigación digital solamente tiene que ser con algoritmos o con softwares que tenemos que pasar los 1500 tweets y entonces lo que saque el software es como la descripción primera de la investigación. Y claro, ¿qué pasa cuando lo hacemos análogo y hacemos un ejercicio investigativo de ver foto a foto para poder sacar una investigación sobre el mundo digital, ¿no? Entonces creo que aquí no hay como, como la verdad absoluta de cómo manejar como los ecosistemas digitales, pero creo que sí abre la posibilidad de que sí tenemos que seguir entendiendo y comprendiendo ese ecosistema digital que estamos hace 20 años, pero como tú dices, muchos dicen que lo conocemos, pero pocos lo entendemos, ¿no? Y creo que también, digamos, en esta noción de integrado apocalíptico, pues creo que uno está en ese vaivén de uno y el otro, ¿no? Porque creo que efectivamente debemos entender las narrativas digitales y todo lo que pues, está pasando en el ecosistema digital, tanto así que también, digamos, en el libro hablamos de esta noción de, pues, lo real, lo virtual, lo simbólico virtual, lo imaginario virtual, lo virtual real, y digamos que esa noción que mencionaba Manuel de cuando posteamos para que se consolide y se vea realmente, claro, es como si solamente fuera real en lo virtual, ¿no? O sea, cuando lo posteo en lo virtual, entonces se vuelve real. Y creo que ahí hay unos diálogos que tenemos que tejer y también construir a partir entonces de las redes sociales, claro. ¿No? Y claro, esto también genera, y no digo que por cada investigación abramos una red social para hablar sobre la investigación, porque también hay mucha, digamos que, como dicen así, basura digital que va todo el tiempo. Pero creo que, claro, cuando también las investigaciones o lo que estamos haciendo en investigación, que todos los papers que podemos escribir, libros que podemos escribir, van a terminar en el mundo digital, porque igual no es que ahorita muy bello que esté en análogo este libro, pero también ya está en digital, o sea, digamos que no es un rollo solamente, digamos, de esa noción de análogo digital, pero si ustedes ven, digamos, nosotros los académicos, todo ahorita es digital, ¿no? Entonces hacemos un paper y entonces ya todo está digitalizado. Y luego eso digitalizado, entonces sabemos que pues está construyendo también la inteligencia artificial, o sea, es algo que también yo creo que se nos sale de las manos, o sea, imposible decirle a Meta eso como, no, mira, este libro, por favor, no, esto no lo vayan a incluir, porque el mundo también va muy rápido, y creo que esto también permite esas típicas conversaciones apocalípticas que tú mencionas ahorita, que es como la inteligencia artificial llegó y entonces ya todo se va a morir. No vamos a existir nosotros, no van a existir más trabajos, y es como, es una visión apocalíptica a todos, digamos, que creo que nos debe mover un poco el corazón esta noción de la inteligencia artificial, pero eso no implica que no la utilicemos, eso no implica que no la entendamos y la comprendamos para también meterlo en los quehaceres que hacemos, ¿no? Total. Entonces creo que eso también parte de esa relación entre lo análogo y lo digital, y es como todas estas nociones que nos han instaurado desde el Estado de esto es patrimonio, todos estos objetos, artefactos, lugares, y eso incluso tiene una mirada muy análoga, muy institucional, y es listo, hagámoslo, pero entonces ¿qué pasa si lo vemos a través del ojo digital, claro, del ecosistema virtual? Y eso no le quita peso, ¿no? Porque es que creo que también a veces cuando hablamos del ecosistema digital lo vemos como muy superficial o banal, y creo que hay que dejar de verlo así. Claro. Y también estamos construyendo en el ecosistema virtual, somos parte del ecosistema virtual, queramos o no, y es, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el ecosistema virtual? Entonces, empezamos a estudiarlo, empecemos a generar epistemologías, metodologías para entenderlo, y que atraviese cualquier tipo también de objeto de analizar, ¿no? Digamos, esto no solamente aplica para el patrimonio, sino para cualquier cosa que hagamos en las ciencias sociales, humanas, en comunicación, y es cómo empezamos a ver todo esto en nuestra aula de clase, en las investigaciones que estamos haciendo, y creo que ahí también está eso de integrador, ¿no? De esto no podemos simplemente darle la espalda y hacer de cuenta que no está pasando,
porque ya está pasando y hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que investigarlo, estudiarlo y generar más preguntas para hacer más objetos de estudio. Claro. El libro también, pues, en mi opinión, le presenta un desafío a las instituciones de patrimonio desde dos sentidos. El primero es que justamente al analizar el problema de lo digital referido al patrimonio, a los parques arqueológicos, uno empieza a percibir, y hacen un ejercicio muy bonito en el libro, que cierto lenguaje, digámoslo así, tanto de palabras como de imágenes, que se empieza a saltar sobre el patrimonio justamente en el análisis que hacen de redes y de imágenes, ¿sí? De hecho, ellos hacen, para darles un ejemplo, en el libro, análisis de los colores dominantes y de las gamas de color dominante respecto a las imágenes que aparecen de patrimonio sobre cada uno de los parques. Y pues obviamente empiezan a aparecer unas tonalidades, unos tonos, y este es como, digámoslo así, un segundo o tercer lenguaje que se superpone sobre lo real, pero que se empieza a volver dominante en lo que nosotros consumimos cotidianamente en redes, ¿sí? Y eso yo creo que es muy interesante. Pasa lo mismo con las palabras. A veces nosotros no entendemos cotidianamente que estamos siendo filtrados por palabras con todo el tiempo, por hashtags, por frames, por marcos de atención, ¿sí? Pues no es sino ver cadenas de WhatsApp y todo el mundo cae en marcos de atención todo el tiempo, ¿sí? Que esto da cáncer, o que esto es malo, o que esto es bueno, o que no coma tomate, o que sí coma tomate, o que todo el tiempo hay filtros de palabras que nos llevan, ¿no?, a las alarmas y a la tensión, ¿no? Que hagamos A, que hagamos B, que es bueno A, que es bueno B, que es malo C, y al otro día es malo, y lo que era malo ayer hoy es bueno. Marcos de atención, ¿cómo están los marcos de atención, que son también marcos de la memoria, y que son frames de comunicación, y que son de alguna manera los encuadres, digamos, que delimitan nuestra realidad? Pues ellos muestran, digamos, esta escala de encuadres que va desde las palabras hasta las imágenes y los colores, y nos llevan, digamos, a conocer ese universo, digamos, digital sobre los parques arqueológicos. Entonces, les decía que creo que es un desafío, Manuel, tú que eres experto en el tema de patrimonio, creo que es un desafío también para las instituciones patrimoniales, porque si las instituciones patrimoniales siguen pensando los parques allá, solos, tratando de resolver ahí algo, creo que también están perdiendo de vista que el parque saltó hace rato, y que el parque no es solo el parque es las representaciones del parque, las imágenes del parque, las ideas sobre el parque, los conceptos sobre el parque. Creo que las conclusiones del libro desafían un poco también a las instituciones patrimoniales, por lo menos recomiendan, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves esas recomendaciones? ¿Por qué pensaron en esa parte del libro, digamos, hacer como unas recomendaciones? Bueno, entonces aprovecho y les cuento también unos pedacitos del libro. El libro es que nos hemos concentrado, digamos, harto en esta parte de las redes, pero hace varios recorridos. Uno de los recorridos que hace es a través de la historia de los parques arqueológicos en el país. Claro. Entonces esa la hace a través de una revisión legal de, bueno, en el año no sé cuántos, hubo una resolución que establecía que ese lugar tenía un valor importante. Entonces hay una biografía de los parques en el país construida desde el orden legal. Hay otra mirada a las noticias que se producen alrededor de los parques, desde medios nacionales y desde medios locales. Esa es otra lectura que se da y que está ahí paralela. Hay otra reflexión sobre el concepto, digamos, mismo de patrimonio, pues que está operando allí. Está el ejercicio que se hace sobre esas redes sociales, X, Instagram, Twitter, unas fotos en Google, etcétera, etcétera. Pero el punto final es que vamos a un instrumento, que es el instrumento que tienen, digamos, es el instrumento de manejo que se genera institucionalmente para dar un régimen especial de protección a esos lugares. Eso se llama, pues, unos planes de manejo arqueológico. Entonces, revisamos los planes de manejo arqueológico para los parques seleccionados y los ponemos a dialogar con esos resultados que encontramos en esos otros momentos. Entonces, indiscutiblemente, acá hay un principio de reflexión acerca de, bueno, de cómo podrían hacerse otro tipo de políticas culturales o otro tipo de políticas públicas. Porque, y eso se ve fácilmente, cuando se hace política pública tradicional, pues eran unos señores con gafas, barbudos, blancos, sentados en un escritorio con su pluma escribiendo hágase, ¿cierto?
Sin embargo, las políticas culturales contemporáneas tratan de remitirse a las personas. Entonces, claro, no se hace una política cultural para, sino una política cultural con las personas. Eso en el discurso suena lindísimo, como vamos a preguntarle a la gente cómo funciona esta política cultural y es muy chévere. Sin embargo, eso que en el discurso suena tan lindo, ya llevándolo al operativo es muy difícil, porque entonces la pregunta grande, ahí usan el término pues, de la comunidad. ¿Quién es la comunidad? ¿Quién es la gente? ¿A quién le pregunto? ¿Con quién hago esto? Cata decía hace un rato que alrededor del parque había muchos agentes que están ahí como emergiendo y dando discursos acerca de eso y significándolos. ¿Cuáles deberíamos ver? Todos, algunos, cogemos a uno de cada uno, sentamos a 5 de cada cual a hablar. Entonces el problema de la comunidad también está ahí latente. Entonces, claro, hacemos unas políticas públicas que incluyen a la gente. Entonces llenamos un auditorio de personas y las ponemos a que llenen una encuesta. Ok, ¿y después qué hacemos con eso? Entonces yo creo que lo valioso del libro es seleccionar un medio y darle voz a una cierta comunidad virtual a partir de ese medio, tratando de sortear esa, digamos, eso que en la retórica es tan fácil, como incluyamos a la gente. Bueno, pues es que acá la gente está diciendo eso. La gente no dice que el parque arqueológico es valioso por la estatua que representa y el pasado que está ahí, sino porque sale con una camiseta de la estatua, o es un perrito disfrazado de no sé qué, o yo subí, lo lindo de subir al parque bueno, de Teyuna, ¿cómo se llama esto en la vida normal? Tayrona. De Tayrona, pues no es que conocí las terrazas arqueológicas, sino que es un esfuerzo físico, que subí hasta allá arriba. De hecho, el hashtag, el muñequito es el icono, ¿cómo se llama esta cosa? El emoticono, que más se repite ahí es el musculito, subí hasta allá arriba, lo sudé. Eso es lo que tiene la biografía de ese lugar. El otro, en cambio, tiene una llama mística. El otro, en cambio, tiene como un enamoramiento de la piedra. Entonces, cada uno nos cuenta otras cosas y creo que eso sirve para generar unas políticas públicas que no solamente se queden en la retórica de decir, bueno, eso hay que meter a la gente, sino es una forma de meter a esas personas dentro de esa generación de Bien, Cata, si quieres reflexiones también, digamos, como ya de conclusiones sobre el libro, ¿tú qué hallazgos, digamos, u otros hallazgos te motivaron? Dijiste, bueno, qué interesante encontrar esto, incluso en detalles de la propia ya artesanía. Pues algo que mencionaba ahorita Manuel con los emoticones, tiene también que ver como con la forma en cómo nos ponemos a nosotros en esos parques arqueológicos, ¿no? Entonces, la mayoría de fotos son retratos. Y digamos que también eso es algo muy bonito de pensarnos como yo quiero mostrarme también en ese espacio, ¿no? Y también este grupo de personas. Entonces creo que también es muy importante que cuando van a los parques arqueológicos, creo que esa noción de ir en combo y vamos todos juntos y la típica foto de todos sonrían para la foto, es también como un logro para ellos y creo que es importante dentro del parque arqueológico porque creo que dentro de ese esfuerzo que hacemos para subir o caminar por el Tayrona y que llegamos cansados y subimos, también es como habitamos con otra gente que hoy ese espacio, ¿no? Y creo que también claro, las palabras que utilizan, y digamos que este ejemplo que daba Manolo de no ponen que el patrimonio es espectacular por esto, no, pero sí utilizan palabras que tienen relación con el patrimonio frente a los parques arqueológicos, ¿no? Entonces uno alcanza a ver la palabra estatua, terraza, que claro, digamos que no aparece esa palabra patrimonio, pero pues que sí creo que hay como una noción de entender ese patrimonio a través de las palabras que uno quiere expresar. Y creo que ahí hay un valor sentimental, emocional, y es como cada uno de nosotros también contamos ese espacio, como lo encuadramos también bajo unas lógicas visuales para que esté en mi identidad en la red social, ¿no? Porque lo que yo decía es, claro, nosotros creamos una identidad en Instagram y cuando vamos a estos lugares
bueno, cómo ese lugar va a pertenecer también a mi identidad, Claro. ¿no? Y entonces lo hago a través de una selfie, a través de un retrato, a través del grupo de personas con el que voy. Y creo que eso es bonito, porque creo que hacemos parte de esos parques arqueológicos de otras formas, cero institucionales, cero de gobierno, cero de Estado. Y creo que es chévere cuando la gente lee el libro, o ustedes que están acá, y pienso en esta pregunta, es, bueno, el día de mañana si nosotros vamos al parque arqueológico, ¿Cómo lo vamos ¿cómo a lo vamos a hacer, no? ¿Cuál va a ser la foto que vamos a publicar? ¿Cuál va a ser la foto? Si va a ser selfie, si va a ser retrato, si va a ser en grupo. ¿Cuáles van a ser los emoticones que vamos a utilizar para demostrar que llegamos al parque? ¿O cómo estamos habitando? Si lo vamos a hacer a través de la naturaleza, de la selva. Y creo que eso es muy interesante, porque siempre, en serio, cuando pienso que, y esto yo lo veo en mis estudiantes, lo veo en mí misma, eh, y soy muy sincera en eso, yo sí pienso mucho como la foto que voy a subir a Instagram, o sea, no es como que Sí, cualquier foto, la primera foto que que me tomé es la que subo, ¿no? Y eso tiene también luego un pensamiento de, bueno, pero retoquémoslo, y entonces, ¿qué pasa si la subo a blanco y negro y si la subo a color? ¿Qué pasa si en el caption utilizo el hashtag parque arqueológico, o solamente en el caption utilizo la palabra parque arqueológico, estoy en este espacio? Entonces creo que ahí también sí, creo que sí se esconde bajo toda esa noción una identidad nacional, y es que sí, cuando conocemos los parques arqueológicos de nuestro país, creo que sí hay una identidad nacional, conexión. decir, esto es de nosotros, Sí, esto es pero- nuestro, esto es Colombia, ¿no? Y creo que eso también parte por eso, pues una de las grandes palabras que siempre aparece, digamos, en el que es Colombia. Y creo que ahí tenemos, claro, una identidad nacional de, claro, no vamos a ir al parque a cantar el himno nacional, allá grito herido, pero cómo nos unimos en esas lógicas también de identidad nacional, Claro. ¿no? Y creo que esto también lo hablábamos, de también, creo que cada vez que conocemos una parte de nuestro país, todos tenemos una lista de chulito, ya conocí Quibdó, ya conocí el Parque Arqueológico de San Agustín. Entonces creo que también eso nos permite entendernos como esa identidad nacional que está ahí, está transversal, o está en un plano que igual está. Sí, pero vale la pena también ser críticos acá sobre lo que hace el libro, porque uno dice, claro, escogimos pues este numeral y esto es el tema que estamos viendo. Muy bien, eso nos enmarca dentro de una discusión acerca del patrimonio de la cultura, identidades, memorias, subjetividades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de coger parque arqueológico hubiéramos cogido, pues no sé, Pizza Nostra? Claro, total. Y viéramos las representaciones pues múltiples que tiene ese lugar. Compartirían cosas, serían diferentes, desde qué lugares se pondrían. Porque entonces, claro, estamos asumiendo, ahí se refleja una forma de ser que está puesta ahí. Pero, ¿y si cogiéramos otro lugar, otro espacio, o parque? O hashtag Capitán América cuando se lanza la película. Tenemos más conexión con Estados Unidos. Sí, Exactamente. Sí, o parque, en vez de parque arqueológico, parque Jaime Duque, parque de O de El otros. Salitre, bueno, el parque de los novios, para seguir con la línea de amor. Está enamorado. Encontraríamos, por supuesto, siempre. No, encontraríamos ahí es decir, esa reverberación que se da en esos mundos digitales, ¿sería similar o sería Claro. diferente? Claro, claro. Creo que eso le queda faltando al libro, como explorar entonces otros escenarios. Otros escenarios, por ejemplo, pues porque acá lo cogemos patrimonial, pero del turismo sería interesante, Claro. como mirar qué pasa con, no sé, me viene a la cabeza solamente Disney, pero pues, ¿qué otros de esos parques de entretenciones puede haber? Parque del Café. Bueno, el Parque del Por Café, ejemplo, exactamente. ¿Qué diferencia habría? Bueno, sí, exactamente. Y Bueno. bueno, para ir cerrando sobre Sí, sí. eso también, el tema del turismo también aparece, digamos, en la discusión del libro como un tema relevante. Bueno, hay múltiples discusiones respecto a cómo la era digital y la globalización pues nos ha generado una especie
movilidad, digamos, turística fuerte, que a veces tiene una connotación supremamente positiva para muchos de los que viajamos quizás por primera vez a un lugar a conocer, pero al mismo tiempo tiene una connotación, por otra parte, negativa quizás para los residentes, o negativa quizás para la naturaleza, o quizás producimos demasiadas emisiones de carbono en un viaje, o estamos contaminando, dejamos basura. Entonces también empieza a haber, digamos, un tema no solo con lo virtual, sino con el turismo, digamos, desde la idea de que empezamos a ser unos turistas que justamente vamos a los lugares a tomarnos fotos, y que a veces nos tomamos fotos pero dejamos basura en el lugar, y que en realidad lo único que nos importaba era tomarnos la foto e irnos, y no hay tampoco un conocimiento profundo del lugar, no hay tampoco un sentido, digamos, de conexión. Algunos autores hablarán más bien que hay una especie de desconexión, hay una ida más bien a un universo muy superficial respecto a la apropiación de los lugares y de los otros, síntomas incluso de colonización, digamos, respecto a si me voy por allá a una comunidad indígena a meterme y a tomar fotos, y no respeto, digamos, ese espacio sagrado, quizás, violento espacios sagrados, ¿no? Entonces, estamos también en las tensiones del turismo, ¿no? O sea, es bueno el turismo, pero al mismo tiempo, y eso tiene que ver con un orden patrimonial alrededor del mundo muy serio, ¿sí? Pero por otro lado también está toda la tensión de la relación con los lugares sagrados, los lugares protegidos, y al mismo tiempo con el problema del postureo, ya más en el sentido más negativo y más radical, que nos dice, te mueves aquí y vienes a tomarte una foto, pero dejas esto, bueno, y va en Barcelona la gente expulsando turistas, marchando contra los turistas, ¿no? Y pues yo quiero ir a Barcelona y disfruto Barcelona y me parece maravillosa la catedral, el X, Gaudí y tal, pero la gente está fastidiada con los turistas. ¿Cómo pensamos eso desde el patrimonio? Bueno, primero decir que en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo tenemos una especialización en turismo y comunicación, y pues es una maravilla que, por favor, pues, busquen información, pregúntenos. Excelente. Allá van a responder todas esas preguntas. A lo Truman Show. Es una cosa. No, pero bueno, fíjate, ¿no? Y me sale ahí uno de esos viejos cuentos que echan siempre los teóricos del turismo, es que después de que sale la película de El Rey León, pues hay un boom de gente que quiere ir a conocer las sabanas africanas, y entonces está muy contento, se organizan muchos tours. Y entonces eso moviliza un montón de gente porque crea toda una economía del deseo, ¿no? Es decir, queremos ir allá. Pero el problema es que esos primeros visitantes volvían muy tristes. Y volvían muy tristes porque eso que se encontraban no se parecía a la película. No. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues hacer que el mundo se pareciera más a la película. Entonces hacían todo un display, un montaje, una puesta en escena para que la gente se sintiera más cerca de lo que era en verdad las sabanas africanas, porque eso salía en El Rey León. Entonces, hay una cosa que es muy divertida de pensar en esas representaciones. Claro. ¿Quién las está proponiendo? Porque la pregunta es, ¿cómo está la puesta en escena, el display, montado en este momento alrededor de esos parques? ¿Qué es lo que están contando acerca de esas poblaciones que ocuparon ese espacio en el pasado, de esos habitantes del pasado? ¿Qué tipo de información hay ahí? Entonces yo creo que ahí lo que nos dan es la posibilidad de generar otras curadurías sobre esos lugares. Y pensar exacto en términos de como qué tan auténtica es nuestra experiencia, o qué tan necesario es que sea auténtico para sentirlo real, para ponerle como esos matices que están ahí puestos. Yo creo que ahí también al final del libro, con esa relación con el turismo, digamos que hacemos esta reflexión de no es una cuestión de qué cantidad de gente va al parque arqueológico, sino qué historias y qué narraciones estamos contando desde el parque arqueológico. Porque efectivamente, pues todo lo que tú cuentas de como ese daño que generamos a través del turismo, y como también, pues, ciertos lugares, pues, se adecúan, así como la sabana de mostrarse en la película. Voy a contar una experiencia personal hace muy reciente, que yo fui al Valle del Cocora, y claro, esto está muy en esa noción de Byung-Chul Han, de cómo nos venden una imagen del Valle del Cocora, o de París, o de todo el mundo, y
quisiéramos que esa imagen fuera real, ¿sí? Y resulta que llegué al parque, bueno, al Valle del Cocora, perdón, y resulta que todo va conforme al postureo, Claro. ¿no? Entonces, en vez de ver un Valle del Cocora lleno de palmas, ¿no? Que yo decía como, así me lo imaginaba yo, o sea, como el parque lleno y uno simplemente caminar y ver y estar con la naturaleza, el Valle del Cocora está totalmente segmentado por regiones para tomarse fotos. Y allá te toman la foto, o sea, profesional, con cámara profesional. Obviamente te cobran la foto si tienes el sombrero, si tienes el poncho, cabe más, vale más. Que la foto vaya el Cocora con la mano aquí, entonces una es de colores, la otra es gris. Y todo, y luego, por ejemplo, ya hicieron un para lanzarse y terminar en una piscina de pelotas. Y yo digo, claro, pues los niños, no, bueno, niños y adultos todos felices, pero yo en mi reflexión decía como, esto se cambió, lo construyeron no para un Valle del Cocora de Las Palmas, sino para un Valle del Cocora para ser fotografiado, para hacer un postureo. Y creo que ahí yo la verdad hacía mucho esa reflexión como interna y con la gente que estaba ahí en el Willis. Y es que tanto también hemos perdido como esas esencias naturales, como iniciales, ¿no? Cuando de pronto cuando no llegó nadie y estaba el valle tal cual. Y también luego vi como esta noción de cómo construimos o sea, eso digital y claro, cómo utilizamos esos encuadres para que solo se vean las palmas, pero no vemos lo que está detrás, abajo construido ya, Claro. ¿no? Entonces creo que ahí es claro, cuando utilizamos el turismo y queremos cambiar el parque arqueológico para que sea más instagramiable y demás, pues creo que ahí hay un error, ¿no? O sea, creo que ahí sí esa no es la lógica de pensar estos espacios, sino realmente de darle voz, digamos, a esas historias ancestrales, de quienes habitaron este espacio, de conocer historias que no conocemos, y de pronto contarlas a través de nuestros ojos. Pero cuando llega ese turismo así destructor o instagramable, como lo digo excesivamente yo, consumista. exacto. Entonces creo que ahí sí se pierde pues esa idea de lo que debería ser, pues también esa unión entre el turismo, el patrimonio, ¿no? Y luego pues también qué ideas estamos dando de entonces ir a hacer turismo, ¿no? Que creo que ahí también hay una reflexión interesante. Bueno, muy bien. Vamos terminando. Queremos entonces agradecerles por estar acá. Les recomendamos el libro, lo compren y que difundan, digamos, este proyecto de investigación y este trabajo que han hecho Manuel y Catalina, que es muy valioso para los estudios de comunicación y los estudios sobre el patrimonio y que ha resultado un libro muy interesante de leer, en mi caso. Y bueno, se los recomiendo también. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias.